¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en nuestra post mañanera del 2 de marzo, martes 2 de marzo, nuestro segundo día de este tercer mes ya, tercer mes del 2021. Se está yendo rapidísimo este año, pero bueno, qué bueno que se está yendo rápido, bien. El día de hoy, hace unos minutos, hace 37 minutos, se registró ya la llegada del avión con las vacunas Pfizer, que son las 800,000 que estaban pendientes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El doctor Ruy López Ridaura, titular del Senaprece, dijo que las vacunas recibidas el día de hoy se utilizarán para los adultos mayores en 38 municipios urbanos de ciudades medianas de las 32 entidades federativas. Esta es la información que tenemos hasta ahora, hasta estos momentos. Pedro Centeno, director de Birmex, informó que de estas 852,150 dosis de la vacuna Pfizer, se enviarán a la ciudad de Monterrey 106,275 dosis, 381,000 serán para la Ciudad de México, 208,000 para Querétaro y 156,000 dosis para Guadalajara. Ya con este arribo de las vacunas de Pfizer, que estaban pendientes de que se transmitiera en la conferencia matutina, pero ya después de la conferencia, de terminada la conferencia, ya se han recibido en total más de 4,5 millones de vacunas en México. 4,691,000 vacunas, 4,691,775 vacunas se han recibido ya en México. Y aquí aprovecho, después de esta información, para mandar saludos a quienes nos están mandando saludos desde Iztapalapa, también a quienes nos están saludando desde Guanajuato, como Lilia Paredes García, a Pablo Quiñones, muchas gracias por tu comentario, a todas y a todos los que se están sumando a la post mañanera, a Leslie Sáenz, buenos días, Andrés Pérez, Lorenzo Ponce, Miguel Salas, un abrazo, a Luis Orozco Velázquez también, a Iracema Virto, desde Chicoloapan, del Estado de México. En fin, muchas gracias a actores sociales también que nos estás siguiendo siempre y también comparte esta post mañanera del día de hoy. Esto es en relación con las vacunas. En la conferencia de hoy, que son los martes de la salud, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pues también informó y comentó que hay un descenso en el número de contagios. Afortunadamente ya empezó a ser sensible la curva hacia abajo. Todavía hay muchas personas que están enfrentando el COVID, están enfrentando la enfermedad del COVID, entre ellos el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que hasta la información que tenemos ya está fuera de hospitalización. Quiere decir que ya no tiene esta emergencia de asistencia en oxígeno, que en muchos casos es una terapia preventiva y se ha utilizado para todo tipo de pacientes COVID. También siguen pues mejorándose o recuperándose el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y el almirante secretario de la Marina, que desgraciadamente por segunda vez le dio COVID. Esto quiere decir que aún a los que nos han dado COVID, y me incluyo, tenemos que seguir con las medidas de sana distancia, de cuidado, de higiene, para no contagiar a los demás o para no contagiarnos o para no recaer en el tema de la segunda infección, que también siempre es un riesgo. Es un riesgo mientras la pandemia siga en todo el mundo. Es decir, la pandemia es un virus nuevo, un tipo de coronavirus nuevo que pues ha puesto de cabeza al mundo, no solamente a México, al mundo en general y en especial también a Estados Unidos. Estados Unidos
es el epicentro todavía, con el mayor número de casos de fallecidos, con el mayor número de casos de personas contagiadas o con el virus del COVID-19. Y esto fue parte de lo que se platicó el día de ayer en la reunión virtual que sostuvieron los equipos de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador. Había una gran expectativa, una enorme expectativa de que Biden y el gobierno de Estados Unidos se comprometiera por lo menos a ayudar a México al envío de vacunas, ya que nosotros observamos durante los principios de enero y buena parte de febrero que se retrasaron las vacunas comprometidas con Pfizer, precisamente por la sobredemanda que existe en el mundo y en especial en Europa, donde también los países europeos se comprometieron o habían comprometido o habían compromisos con Pfizer. La expectativa, pues evidentemente no se concretó en lo que hubiera podido ser, no sé, una oferta de enviar tantas dosis de vacunas Pfizer a México. Es entendible porque la política de Estados Unidos, y más un país que tiene más de 2 millones de personas pues con coronavirus, o que ha tenido acumuladas más de 2 millones de personas y muchísimos muertos, los fallecidos de coronavirus en Estados Unidos suman más que los norteamericanos que fallecieron en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam juntos. Es decir, ha sido una verdadera pues desastre sanitario, de salud y en vidas para Estados Unidos. Es entendible entonces que, siendo esta nación la que más produce vacunas, porque ahí están los laboratorios más importantes, sobre todo los de Pfizer, los de Moderna, los de AstraZeneca también, se priorice a la población norteamericana. Lo que comentó López Obrador el día de hoy es, cuando le preguntaron sobre este tema, es que el presidente de Estados Unidos no ofreció ningún cargamento o algún número pues de vacunas próximamente, pero se acordó que un equipo de alto nivel de México y de Estados Unidos analizarán el cómo y el cuándo se podrían contar con vacunas que Estados Unidos envíe a México. Hubo una actitud de mucha comprensión por parte de el presidente Biden. Vamos a escuchar cómo lo señaló López Obrador en la conferencia matutina. Que se despejen dudas y malos entendidos. Hubo una actitud del presidente Biden de mucha comprensión en este tema, a nuestro planteamiento. Y los equipos de los dos países verán qué es posible y cuánto. ¿Qué es posible y cuándo? También habían muchas especulaciones, sobre todo de los afectados por la reforma a la Ley de Energía Eléctrica que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad, que pues piensan que las relaciones internacionales son de sumisión o de absoluta digamos que cabeza gacha y cabeza baja entre México y Estados Unidos. Entonces apostaban a que Biden le iba a reclamar a México y a López Obrador la reforma que se está discutiendo ahorita en el Senado y que ya se aprobó en la Cámara de Diputados sobre la Ley de Energía Eléctrica. López Obrador dijo, las relaciones entre naciones son entre naciones soberanas, ni ellos ni nosotros somos colonias o protectorados de nadie. Lo único que parece que está colonizada es la mente de algunos pues que no aceptan que este es un gobierno distinto al que privatizó la energía eléctrica y que la gente votó por ese proyecto y que
tiene la mayoría en el Congreso y tiene las posibilidades y el proyecto de hacerlo, y se aprobó. Esto que pensaron que junto con algunos voceros intelectuales o analistas que en realidad son propagandistas de los derrotados en las elecciones del 2018 o de los derrotados en el proyecto que durante 32 años imperó en México, pensaron, no, Biden va a venir y va a decirle, ahora cambias esa ley porque el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, va a estar en riesgo. Por supuesto que no pasó nada de eso. Y eso también lo destacó López Obrador. Dijo, de hecho, que no hubo ni una sola discrepancia en el encuentro de ayer entre los equipos de Estados Unidos y México. Yo creo que haciendo el balance de la información que el día de hoy aportó tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el canciller Marcelo Ebrard, hay un quid pro quo entre el equipo de gobierno de Joe Biden, que está iniciando, y el equipo de Andrés Manuel López Obrador, que ya lleva 2 años al frente del poder en México. Por un lado, Estados Unidos acepta y se compromete con 4,000 millones de dólares para un proyecto de cooperación y de desarrollo en Centroamérica, con el objetivo de eliminar las causas reales que generan la migración tan alta de personas provenientes de Centroamérica y del sur de México, y que ya lo vimos durante toda la administración de Donald Trump. Fue un gran problema humanitario, un problema de éxodos incluso hasta sospechosos de quién estaba detrás de esos éxodos. Algunos mencionaban incluso que Steve Bannon, este hombre de la ultraderecha norteamericana, pues que lo que buscaban era eso, generar un problema en la frontera sur de Estados Unidos y justificar la existencia o la persistencia del muro fronterizo para evitar el ingreso de mexicanos o de centroamericanos en Estados Unidos. A cambio de eso, también México acepta participar en abril en la cumbre del cambio climático, y que tiene que ver con la agenda que más le importa en estos momentos a Joe Biden, porque es una manera también de hacerle un punto y aparte a la administración de Donald Trump, que estuvo en contra de todas las medidas que tienen que ver con el cambio climático. Además, hay toda una serie de acercamientos muy importantes, el lenguaje de amistad o de entendimiento entre dos mandatarios como Biden y como López Obrador son necesarios para Estados Unidos, para México, para el mundo. Esto está indicando que no hay ruptura. Estos también que especulaban, no es que Biden va a castigar a López Obrador por haber ido de gira a Estados Unidos y verse con Donald Trump, no entienden las relaciones internacionales, piensan que es un asunto del papá mayor que va a regañar a que se llama López Obrador. Hay cierto racismo y mucho colonialismo intelectual en esta actitud. Entonces, esto es, creo que lo que es importante subrayar. El canciller también destacó que también se creó un grupo de alto nivel para asuntos y temas económicos, lo cual revela un interés sustancial, dijo él, de Estados Unidos, de ver a México como parte de una región. Y por último, también señaló y desmintió Marcelo Ebrard que estén las facilidades para que en los consulados de México en Estados Unidos se vayan a vacunar los que crean que son influyentes o que se les desespera, en fin, los fenómenos que se han dado en todos los países, es decir, de quien se quiere saltar la cola, quien se cree más y quien quiere pues charolear, utilizar sus contactos, en fin. Lo que tenemos que entender todos los mexicanos es que primero los adultos mayores y después los demás. Y después, sobre todo, eso también lo planteó López Obrador, las personas que tienen problemas de comorbilidades. Y en ese sentido, el canciller Marcelo Ebrard señaló que los consulados de México en Estados Unidos no tienen autoridad o autorización para gestionar vacunas de nadie que venga de México. Así lo subrayó el canciller Marcelo Ebrard, y creo que
esta aclaración a una nota de la colega periodista Dolia Esteves. Es importante porque Dolia, en una nota de hace 2 horas, dijo que 2 ministros de la Corte, el ministro Pérez Dayán y Esquivel, la ministra Esquivel y su esposo Riobó y Fabri Vázquez, funcionarios de la Guardia Nacional, viajaron a Texas para vacunarse. Y congresista pidió frenar el turismo de vacunación por abusivo. El canciller López Obrador dijo que no se ha concretado esa vacunación, que efectivamente fueron al consulado, pero no hay autorización para que se salten ni la frontera ni la fila. Entonces creo que en ese sentido todos tenemos que ser muy conscientes de que hay un plan de vacunación y que no tenemos que desesperarnos, porque aún vacunados tenemos que seguir cuidándonos, sobre todo a nuestros adultos mayores. Aquí estoy viendo sus comentarios, muchas gracias. Voy hacia Monterrey, que nos está saludando Willy Romero, también de Isla Power, que le manda saludos a Tacha y a Tomasa, que están tranquilísimas en estos momentos. Y aquí desde las grandes montañas nos manda saludos de actores sociales. A Tacha News, muchas gracias. Alma Lilia nos está mandando saludos. Y en fin, que tengan un excelente día, que estemos pendientes de nuestros adultos mayores y que pronto en este mes de marzo haya un incremento en la vacunación sustancial de adultos mayores, porque eso va a reducir la transmisión y la morbilidad y la mortalidad, o los índices de mortalidad tan altos que hemos padecido con el COVID-19. Muchas gracias. Buen día.